Restaurante El Artista patrocina Revista de Prensa. Lunes 20 de mayo, saludos señoras y señores, bienvenidos un día más a esta revista de prensa, este espacio que reservamos, como saben, para comentar las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, El Día, Córdoba y ABC. Tenemos tres titulares distintos, tres fotos distintas en cada uno de los periódicos, así que empezamos como siempre por El Decano. El Decano, el diario Córdoba, que habla de patios, en concreto refleja lo que el alcalde dijo ayer sobre los patios. Nieto, comillas, podemos decir que los patios es ya la gran fiesta de Córdoba, titula el diario Córdoba en su portada, y lo tienen. Los cuidadores estiman que las visitas han aumentado un 30% respecto al 2012. Afluencia masiva, dice el diario Córdoba, y muchas colas en la jornada de clausura del concurso municipal. Precisamente de este asunto es la foto que trae el diario El Día en su portada. Una foto que firma José Martínez y que en el mismo tenor titula Colas hasta el último día. La fiesta de los patios cierra su edición más concurrida, yo diría que hasta el momento, lógicamente, y efectivamente se estima que ha habido en torno al 1,5 millones de visitantes con respecto al año pasado, lo que significa un incremento de en torno al 30% según las cifras que han ido aportando tanto la policía local como los voluntarios. Y por último, el diario ABC también trae esa foto. Trae titular en su portada, la foto no, un titular pequeñito. Los patios UNESCO, titula, dejan beneficios económicos récord, titula el diario ABC, lo tienen. La hostelería reconoce que el concurso ha sido muy provechoso para sus cuentas. Ellos, en lugar del 30%, dicen que el incremento ha estado en torno al 15%. Bueno, poco más que decir, supongo que habrá tiempo para hacer recuento, mañana probablemente haya balance de la afluencia de público a los patios de Córdoba. Hemos visto muchísimas colas. Es cierto que a medida que pasaba el tiempo las colas iban produciendo los patios que habían ganado el concurso y eso incluso ha llegado a molestar a algún propietario, algún inquilino, porque ha entendido que eso ha trasladado la afluencia de público de sitios a otros sitios, en concreto Leonor Camorra, presidenta, como saben, de la Asociación Claveles Gitanillas, que decía, bueno, no se esperaba ningún premio, decía ella, porque ha sido muy crítica con el ayuntamiento y eso ha hecho que la castiguen, dice ella, no lo sé. La verdad es que, como saben, ganaron los patios del año pasado también, Marroquíes y Tafures, y las colas se produjeron donde casi siempre, Alcázar Viejo y Santa Marina. La foto del diario El Día veíamos muchísimas personas, hubo momentos en que la cola de la calle Marroquíes llegaba prácticamente al colodro, y eso hizo que mucha gente pues decidiera abandonar la cola e irse a otro sitio. No sé cómo funcionó el tema de los códigos, estos QR, de las tarjetas, porque aún no se ha hecho balance, como les digo, y la sensación es que ve muchas personas en la cola que iban sin tarjeta, que luego pasaban sin problema al interior de los recintos. También ha habido alguna queja por parte de algunos propietarios de la organización en cuanto a los voluntarios. Dicen que hubo patios con muchísimos voluntarios, o con muchos voluntarios, y otros patios donde apenas si se dejaron ver, y eso ha hecho que los vecinos tuvieran que afrontar ellos esa tarea ingente en ocasiones, de organizar una cola, porque no había manera, no había nadie que se encargara de aquello. Queda mucha cosa por mejorar, el alcalde lo ha reconocido. Al mismo tiempo que decía que los patios ya la gran fiesta de Córdoba, creo que lo era antes de este año, en la gran fiesta de Córdoba, también ha dicho el alcalde que hay que aprender de lo bueno y de lo malo para el año que viene mejorar. En principio el balance parece positivo. Es cierto que el último fin de semana ha llovido, había un tiempo mucho menos agradable a la hora de echarse a la calle y quizá eso ha hecho que haya menos afluencia de la prevista. También el primer fin de semana coincidió con el puente, una parte era el puente de Madrid, también la fiesta de San Isidro, en fin, ha habido algunas fiestas que han favorecido, pero el tiempo lamentablemente pues no ha acompañado al lucimiento de los patios. Aún así, mucha gente, más de 1 millón de personas han visitado los patios de Córdoba y creo que el balance no puede ser negativo. Ese es el titular del diario Córdoba y las fotos que hemos visto. El diario El Día habla también de turistas, pero en este caso no para fijarse en los patios, sino para hablar de un turismo distinto que hasta ahora había poco en Córdoba. El turismo en apartamentos. Dice el diario El Día que el número de apartamentos turísticos se triplica desde el año 2007. Los viajeros prefieren una opción más económica y que requiere una menor inversión, que no deja de ser lo mismo. La opción más económica es la que requiere, lógicamente, menor inversión. En Córdoba
más que haya muchos apartamentos turísticos ahora, es que había muy pocos antes. Es muy frecuente en otras ciudades encontrar la posibilidad de ir a un apartamento, en lugar de ir a un hotel, un hostal, una pensión, como saben, pues acudir a un apartamento donde suele ser más barato porque no hay atención. Básicamente te da la llave, ya te la apañas, o bien para hacerte la cama, o bien para guisar, o para lo que sea. Bueno, en Córdoba hay muy pocas plazas en apartamentos turísticos y en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, se han incrementado notablemente, hasta el punto de que se han triplicado. Pero repito, aún no llegan a 1000 las plazas de apartamentos turísticos. Hace 5 o 6 años que no llegaban a 300, por eso este número. Es cierto que las plazas en establecimientos hoteleros se ralentiza el crecimiento, pero porque sí que se había hecho esa tarea antes. Las plazas en apartamentos turísticos estaba prácticamente en Córdoba, era residual, era algo pues muy escaso, y ahora se está poco a poco acomodando a los gustos del nuevo turismo, que viene a veces en ocasiones, viene en familia en ocasiones, y eso hace que sea mucho más fácil, más barato alquilar un apartamento que no alquilar 3 o 4 habitaciones en un hotel. Córdoba le queda un camino que andar, como les digo, solamente no llega a 1000 las plazas de apartamentos, y además están muy concentrados en zonas que a lo mejor no son las más idóneas para este tipo de establecimientos. A lo mejor hay que salirse un poco del casco histórico para buscar apartamentos turísticos donde sí que podrían alojarse pues grupos, o saben que a veces vienen grupos muy grandes que, como les digo, no compensa venir de habitación de hotel porque habría que ocupar mucho. El diario El Día ha hecho un análisis de cómo va ese negocio, un análisis que firma Anabel Calero, y bueno, pues habla de cómo crecen las plazas, de cómo hay 3000 plazas disponibles en determinados hoteles y pensiones, en fin, cómo se va distribuyendo. Muy interesante este reportaje, este artículo que firma Anabel en el diario Córdoba, el diario El Día, perdón, sobre la oferta hotelera de nuestra ciudad y cómo los apartamentos turísticos se han unido a esta oferta que hasta ahora no había. Aquí en la foto se ve uno de estos apartamentos turísticos. Como les digo, era más inusual hasta ahora, hasta los últimos años, que hubiese en Córdoba este tipo de establecimientos de alojamiento. Nos queda el diario ABC, que en su portada, con la foto, se marcha hasta Cataluña, con foto para Artur Mas. Dice en la foto, Artur Mas danza en Folgueroles con motivo de la fiesta Verdaguer 2013, que se celebraría ayer, supongo, porque ahí está la foto. Los soberanistas, dice el diario ABC, estudian ceder a Francia la defensa de Cataluña. Descartan crear un ejército propio y plantean llegar a un acuerdo con el país vecino o crear una unidad de élite que se integre en el euroejército. Titula o antititula, aquí arriba, último delirio del independentismo catalán. La verdad que si esto fuera así sería un despropósito tremendo, porque no tendría ningún sentido que Cataluña se segregara de España para integrarse de esta manera en Francia. No sé yo la razón de este cambio de alma mater, de país de origen. En principio, lo que Artur Mas o los asesores que están preparando una serie de documentos en previsión de que algún día se produjera la independencia, lo que han visto es que no es viable para Cataluña dotarse de un ejército propio, y por lo tanto la única opción sería mantener su estructura dentro de la estructura de España, de Francia o de la Unión Europea. Lo de la Unión Europea, el euroejército, yo lo veo más difícil porque Cataluña, una vez que se segregara de España, saldría de la Unión Europea y por lo tanto difícilmente se integraría en el euroejército. Tampoco la OTAN, porque no sé si la OTAN aceptaría a Cataluña, es decir, que estamos hablando de una serie de supuestos que está por ver que se den algún día, pero en cualquier caso, cualquier opción parece un tanto inverosímil, tanto de la que le encarguen a Francia, porque habría que pagarlo, supongo, el ejército. Hay países que lo hacen, hay países que tienen convenios, los cuales se paga este tipo de servicio, entre comillas, una especie de seguridad, pero sería absurdo hacerlo con Francia cuando actualmente España, como una comunidad española que es, la que se encarga de la seguridad. Y aparte, luego hay otro asunto que no deja de olvidar Cataluña, que las fronteras de Cataluña son con España y con Francia, y difícilmente necesita un ejército para defenderse o de España, o de Francia, o de Andorra, no sé de quién pretenderían defenderse. En cualquier caso, como dice el diario ABC, son uno más de los delirios catalanistas, en este caso, que no tienen mucho sentido. Supongo que habrá más lectura, habrá más apéndices en este asunto, pero con el que nos quedamos es el más vistoso y el más esperpéntico en este sentido. Nos queda una foto de una tragedia que ocurrió ayer en Cabra. Muere calcinado, dice el diario Córdoba, muere calcinado al arder su vivienda en Cabra.
fue un hombre, un señor de unos 80 años, creo haber leído, que murió en el interior de su vivienda, está viendo la foto, en el interior de su vivienda, en la calle Pedro García, creo que es, y los vecinos pudieron salvar a su esposa tras arrancar, como ven, como se ve la foto, tras arrancar la reja de una ventana. Este hombre tenía la movilidad muy reducida, no pudo salir de la habitación que estaba ardiendo y murió. Dice calcinado, yo supongo y espero que muriese antes asfixiado que calcinado, porque sería una muerte mucho más dulce. En cualquier caso, hay que decir que los bomberos actuaron, que consiguieron apagar el fuego, incluso evitar que hubiese más víctimas, pero este hombre, como les digo, con la movilidad muy reducida no pudo abandonar su domicilio y falleció en este incendio. También en el diario, lo he leído, no sé si el diario El Día también viene en su portada, muere un hombre en Cabra tras un incendio que obliga a desalojar a 30 vecinos, dice la parte superior de este periódico. La verdad que las imágenes que traen los medios escritos son imágenes, bueno, muy dramáticas en cuanto se ve la incidencia del fuego. Y también destaca que tanto la mujer del fallecido tuvo que ser atendida por inhalación de humo. Esta mujer fue de 71 años, fue sacada por la ventana después de que los vecinos, con la ayuda de un coche, pudieran arrancar la reja que impedía que saliese por la ventana. Primero los vecinos amarraron la reja a un vehículo, la arrancaron y sacaron a esta mujer por la ventana, pero el hombre, Rafael, de 84 años, no pudo llegar hasta ese punto porque tenía, como les digo, la movilidad muy reducida. El hijo de matrimonio tuvo que ser atendido por una crisis de ansiedad una vez que se encontró con lo que se encontró. Parece que el origen del incendio está en una estufa o en un brasero. Estos días ha vuelto a hacer frío, fresco al menos, frío, y no sabe si fue un brasero o una estufa de gas. La cosa que se propagó un incendio, se produjo un incendio interior de la casa, se propagó y este hombre pues no pudo abandonar su domicilio y falleció en el interior. 30 personas fueron desalojadas para poder atender, para poder sofocar el incendio, y alguno más tuvo que salir incluso por la ventana superior porque el incendio afectó a la escalera interior del edificio. Así que una tragedia que hay que lamentar en Cabra. Empezamos con el sumario. El diario Córdoba trae un cintillo, una información en portada, porque este periódico entrevista a Joaquín Almunia, comisario europeo de competencia, y entre comillas una de sus frases: la austeridad es imprescindible, pero está mal repartida. Es una información que viene de Grupo Z y una entrevista que ha hecho Grupo Z y que lo publica en todos los periódicos de esta cabecera. Almunia, como saben, fue en su día líder socialista, fue ministro en la época en el PSOE y ahora ocupa un cargo de responsabilidad en el gobierno de la Unión Europea. Saben que ahora en Europa hay dos corrientes más o menos claras, la de la austeridad y la del incentivo al crecimiento. Los comisarios están entre medias, ni están por austeridad 100%, ni están tampoco por incentivar el crecimiento 100%, y Almunia se coloca en medio y dice que hace falta ser austeros, porque si no volveríamos a unas prácticas que han llevado a la recesión en Europa, pero tampoco se trata de que la austeridad nos estrangule, como está ocurriendo sobre todo en los países del sur, que partíamos en esta carrera hacia la austeridad de una posición de desventaja, mientras que para otros países era mucho más sencillo porque estaban en posiciones mucho más ventajosas, como digo, a la hora de alcanzar objetivos de déficit, a la hora de frenar la deuda. Los países del sur, que le ha pillado con proyectos medio a hacer, con una crisis prácticamente, con un paro endémico, es mucho más difícil crecer con estas medidas de tanta austeridad que tanto frenan el crecimiento de los países. Saben que en Alemania hay elecciones el 20 y tanto de septiembre, se supone que en esa fecha, se relajará en algo esta exigencia de austeridad, porque para que Europa levante el pie de la austeridad hace falta inyectar dinero y eso va a disparar la inflación. No digo que la dispare muchísimo, pero sí lo suficiente como para que los alemanes se sientan afectados por una medida que ellos no tienen por qué, en principio, no les va ni les viene. En Alemania no tienen problema de desempleo, o al menos no al nivel que tienen los países del sur, no tienen problemas de déficit, o al menos no al nivel de los países del sur, y tampoco tienen problemas de financiación de la deuda, mucho menor, por supuesto, los países del sur, con lo cual cualquier medida que se aplique a ellos les va a perjudicar para beneficiar al sur, y eso, como comprenderán, la canciller Angela Merkel no lo va a autorizar, al menos hasta que pase el periodo electoral, que se supone, si no pasa nada, será en septiembre. Mientras tanto, pues habrá que seguir aguantando la austeridad y, como dice Almunia, repartirla un poco mejor para que no afecte siempre a los mismos, que es un poco lo que viene a decir la entrevista del diario Córdoba. Hay más fotos en este periódico, una foto de Córdoba, porque ayer se produjo una corrida de toros en una plaza portátil y torearon 3 toros de la tierra y salieron a hombros, según dice el diario Córdoba. Julio Benítez, Sanz y Abad
a hombros en Córdoba, titula este periódico. Fue una plaza de toros portátil que se instaló allí cerca de la Albaida y la mejor parte se llevó Sergio Sanz, según dicen las crónicas, Julio Benítez, que cortó un par de orejas, y Víctor Abad, que cortó tres orejas también. Bueno, es una corrida, bueno, no digo yo que fuera un festejo menor, porque hay que respetar este tipo de actos, pero al mismo tiempo había una capea en el coso de los Califas, y hubo más gente. Aquí hubo apenas un tercio de entrada, una plaza que de por sí ya era pequeñita. La crónica del diario Córdoba la firma Ladislao Rodríguez, más benévola. La crónica del ABC, que la firma Víctor Molino, es un poco más seria, más dura, con los matadores. Dos fotos más para el deporte en la portada del diario Córdoba, una para Rafa Nadal, que arrolló a Federer en Roma y logró su 6º título del año. Parece que Rafa Nadal ya ha dejado su lesión al margen y que marcha por donde solía, arrollando y sobre todo en tierra, demostrando que es el número 1 en este deporte. Y otra foto para Dani Pedrosa, que ganó el Le Mans y se colocó líder del Mundial. Una actuación regular de Jorge Lorenzo permitió que Pedrosa recuperase o alcanzase el liderato en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Todos los periódicos tienen deporte hoy, porque ayer fue domingo, como saben. Y, por ejemplo, el diario El Día habla también de Nadal, con foto para Nadal. Nadal gana por 7ª vez en Roma, es su 6º título de la temporada, como leíamos en el Córdoba, y la 7ª vez que se hace con este torneo de Roma. Y luego dos informaciones de Córdoba. El Lucena luchará otra vez por subir a segunda división, dice el diario El Día, y el filial del Córdoba Club de Fútbol también va a luchar, en este caso, por subir a segunda B. El caso del Lucena, la semana pasada ya decíamos que tenía el playoff a tiro, prácticamente era imposible no hacerlo. Había una posibilidad de un triple empate que le dejaba fuera, y durante unos minutos de la jornada de ayer estuvo fuera el Lucena del playoff, porque el Lucena perdió ayer. Los otros equipos ganaban y además ganaban por resultados que le perjudicaban a Lucena. Al final hubo un penalti, no sé en qué partido, al final el triple empate se quedó en doble empate, y el doble empate sí que beneficiaba a Lucena, que se ha quedado empatado con el quinto, pero tiene opción a disputar el playoff de ascenso, para el cual le deseamos toda la suerte del mundo, lógicamente. También en el diario ABC hay referencia al deporte. Nadal gana en Roma, dice, y mete miedo ante Roland Garros. Yo creo que ya el miedo lo tiene en el cuerpo, porque se ha paseado los últimos torneos de tierra, y el de ayer pues fue espectacular. Tanto el de ayer como el de Madrid se paseó en las dos finales. En fútbol, dice, una carambola, que la que le comentaba antes, mete a Lucena en los playoffs. Y por último, que Pedrosa dio una lección en Le Mans y consiguió subirse a lo más alto del cajón, y de paso colocarse primero en el Mundial, en el Campeonato del Mundo de pilotos de MotoGP. Regresamos al diario Córdoba para completar el sumario, y muy poca cosa ya, solamente un asunto. Dice este periódico que unos 25.000 trabajadores cordobeses pueden quedar sin convenio el 8 de julio. ¿Por qué? Pues porque la reforma laboral recoge que tras un año sin acuerdo en la negociación, los convenios pierden su vigencia y las empresas podrían imponer el salario mínimo. Es decir, habitualmente, como saben, las empresas, por sectores básicamente, negocian con los trabajadores, con los sindicatos, negocian por las condiciones laborales del año. Muchos de los convenios se han ido quedando aparcados sin poder renovar, porque no había acuerdo entre los patronos y los sindicatos, y eso ha hecho que habitualmente se hubiesen prorrogado el anterior, pero a partir de la reforma laboral que se aprobó, la última reforma laboral, pues no ocurre así, sino que los convenios que no se aprueban quedan sin ultraactividad, que les llaman, y eso hace que se flexibilicen muchísimo las condiciones laborales, y bueno, se supone que la mayoría de los empresarios mantendrán, porque no se pueden rebajar salarios, por ejemplo, pero sí que los contratos nuevos que se hagan pueden ir con otras condiciones distintas a los que ya existen actualmente firmados en la empresa. Afecta a muchísimos de los sectores. Por ejemplo, el diario, una información que firma Paco Expósito en el diario Córdoba, enumera que son el campo, la construcción, por ejemplo, donde más trabajadores afecta, y hay alguno más que por ahí he leído yo antes. Son prácticamente los sectores con más trabajadores los que se van a ver afectados, que no significa, repito, que todos ellos pasen a ese grado de vulnerabilidad que denuncian los sindicatos, pero sí que se quedan expuestos a que en próximos contratos haya una rebaja tanto en condiciones como en salarios. Por ahí leí antes donde estaba y ahora no. Sí, la madera, el aceite, la panadería, el transporte de viajeros, la industria del metal o las confiterías, todos ellos son convenios que no se han firmado, con lo cual están expuestos los trabajadores
a quedarse convenio y poder aplicárseles, si fuera así, las condiciones del Estatuto de los Trabajadores, que limita mucho, como comprenderán, el salario mínimo, por ejemplo, del profesional que establece el Estatuto de Trabajadores es muy inferior al de cualquier convenio marco de los que hemos comentado, sectorial, de la carpintería o del metal o del campo, como comprenderán. Son unas 25.000 personas que cumplen ahora un año, porque los convenios se firmaron el 8 de julio, los últimos, y ahora se cumple un año desde que se firmaron sin que se hayan renovado. En el diario Córdoba hay una serie de reacciones, tanto de CECO como de UGT como de comisiones, y explican ellos, cada cual según su punto de vista, qué va a ocurrir si efectivamente se quedan sin convenio ese número tan importante de trabajadores. Bueno, creo que en el Córdoba no nos queda ninguna información más. El diario ABC trae solamente una información al margen de la que ya hemos visto, y es relativa a la feria. Hoy es el lunes 20 de mayo, el día 24, 25, el viernes que viene, la noche del viernes al sábado, se inaugura la feria. Este año hay polémica, hay cierta confusión, porque el año pasado, como saben, la feria comenzó el sábado a mediodía. Este año se ha anunciado que empieza el sábado también a las 12. Hay quien piensa que el sábado a las 12, pero no es de las 12 del mediodía, sino a las 12 de la noche, que realmente es el viernes. Los fuegos artificiales serán a las 12 del viernes y la feria abrirá sus puertas probablemente a las 10 o las 11 de la noche del viernes para el sábado. El equipo de gobierno del PP actual dijo que había que ir recortando la feria, que hay un consumo eléctrico importante, que hay un gasto importante tanto en autobuses como en Sadeco, como en Emaxa, como en todos los servicios que la feria conlleva, que bueno, habría que ir amoldando, acomodando a la realidad de la situación, y que sería interesante ir recortando fechas. Si recuerdan, en las ferias normales, digo, la nuestra no es que sea anormal, sino que es distinta. En Sevilla, por ejemplo, la feria empieza el lunes y acaba el domingo. Es lo más frecuente en la mayoría de las ferias de nuestro entorno, que la feria vaya, sea una semana, como mucho, y ferias que duran menos incluso, pero las ferias largas duran de lunes a domingo. En el caso de Córdoba, cuando la feria se trasladó al Arenal, se implantó esta nueva duración, básicamente porque como estaba más lejos se intentó mejorar en cuanto a duración lo que se perdía en comodidad. Ha pasado mucho tiempo desde el Arenal, desde que llegó la feria allí, no se ha mejorado tampoco la accesibilidad de la feria, pero sí que se mantiene esta duración muy larga. Yo creo que son muchos días, 10 días de feria son muchos, porque los bolsillos no aguantan 10 días y al final, por lo que la gente hace ir 2 o 3 días a la feria. Si no existe el primer fin de semana, iría la gente el último o iría entre semanas. Yo creo que es innecesario, pero en fin, doctores tienen la iglesia. En este caso, además, ha habido una presión por parte tanto de los caseteros como de las personas que montan atracciones y barracas, porque vienen de ferias, por ejemplo, la de Sevilla o la de Jerez, que no han sido buenas ferias en cuanto al dinero, la gente tiene el bolsillo regular y se ha notado en las recaudaciones, y han pedido que se mantenga el primer viernes, porque eso significa pues una noche más, una buena noche más de recaudación en principio. Pero yo tengo la teoría de que quien se gaste dinero el viernes no se lo va a gastar el sábado. No es el momento como para ir a la feria todos los días. Si vas a ir a la feria 2 días, pues tú eliges que 2 días. Creo que por haber más días no se va a conseguir que la gente gaste más dinero. En cualquier caso, no habla de eso el ABC, sino habla de un presunto boicot que dice que se está produciendo en la instalación eléctrica de la feria. Denuncian continuos sabotajes, dice el diario ABC, en la instalación eléctrica de la feria. Dicen, no se trata de robo de cable, que parecería lo más normal, sino son sabotajes en cuanto, saben que en cada poste, en los postes que hay en las calles de las casetas, ahí se hacen los enganches a la luz. Entonces son enganches que permiten que las casetas, y tanto las casetas como la barraca, la atracción, etcétera, tengan con suministro eléctrico. Evidentemente, si no hubiese enganche no habría luz. Bueno, pues dicen que en ese punto donde se están produciendo cortes, están robando tornillos, están desenchufando, desconectando instalaciones, y eso hace que aparentemente no haya problema porque no se ve, porque se hace por dentro, pero cuando dan la luz pues no funciona, y eso hace que el trabajo sea doble. No sé cuál será el objetivo de aquello, parece más una gamberrada que con otra razón, porque si robaran cables, bueno, tendría un fin lucrativo, tendría un fin económico, pero solamente el hecho de desconectar una instalación, no sé cuál será el objetivo. Según el diario ABC, se están denunciando bastantes sabotajes. Yo ando por la feria de cuando en cuando, yo no he visto sabotaje alguno, pero si lo dice que está ocurriendo, pues evidentemente es que estará ocurriendo, y eso habrá que poner medidas para evitarlo, porque el perjuicio es importante, sobre todo para la empresa que está instalando, que piensa que lo tiene todo instalado hoy, cuando luego abre la caja se encuentra con que alguien le ha desconectado todo lo que había aparentemente por detrás.
Bueno, solamente queda una información, el diario El Día, y es en la parte superior de este periódico. Fallece, dice, a los 91 años Pepe Luis Vázquez, una de las grandes figuras del toreo. Efectivamente, falleció ayer en Sevilla, en Castilleja de la Cuesta, creo que estaba ingresado. Tuvo un agravamiento, la verdad es que este hombre era muy mayor, 91 años, no tenía una enfermedad concreta, sino achaque de la edad, una edad muy avanzada, había perdido la visión prácticamente o totalmente, y el hombre estaba en un estado bastante crítico ya. Se ha agravado su estado y ha fallecido. Pepe Luis Vázquez, una persona, el hombre quizás era el decano de los matadores de toros en la actualidad y representante más genuino de la escuela sevillana, que en su día se confrontó a la escuela cordobesa, Manolete, que era la sobriedad. Pepe Luis Vázquez era el toreo más de filigrana, más sevillano. Bueno, pues lamentar la pérdida de esta persona, más allá de los gustos taurinos de cada cual, sí que hay que lamentar la pérdida de este hombre y acompañar en este momento a su familia y sus amigos en este momento de dolor. Bueno, pues poca cosa más en los periódicos. Recordarles, como decía, que hay que hacer balance de los patios, que en unos días tendremos datos de visitantes y que estamos en plena semana de feria, que el próximo viernes, recuerden, viernes a las 12 de la noche se inaugura la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2013 y allí estaremos nosotros también como cada año. Les dejo con la programación habitual de PTV de esta casa y les invito a que mañana, que será martes, acudan de nuevo hasta estas pantallas para seguir leyendo juntos los periódicos de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.